En la clase invertida se promueve un aprendizaje dinámico e interactivo en el que el docente solamente es un facilitador que guía a los estudiantes para involucrarse y aplicar los contenidos de un curso. Una estrategia para promover una clase invertida es el Flipped Video. Tu desafío es aplicar esta forma de enseñar y aprender realizando un Flipped Video sobre un tema que afecte tu entorno y tenga una trascendencia internacional, con el fin de sensibilizar a la comunidad de las consecuencias e impacto que está teniendo. El Flipped Video debe enseñar a la audiencia a quien lo dirijas en qué consiste este tipo de problema, de qué manera se manifiesta y cómo podría evitarse. El Flipped Video debe garantizar que después de haberlo visto existió un aprendizaje, por lo que es importante incluir referencias o recursos que permitan profundizar en el tema y algún tipo de evaluación. Cuando lo elabores, piensa, ¿cómo te gustaría que te enseñaran a ti este tema? Invierte los papeles. Para ejemplificar, utilizaremos el tema resistencia antimicrobiana a los antibióticos. El objetivo a lograr es sensibilizar que el uso indiscriminado e irracional, la automedicación y el empleo inadecuado de los antibióticos genera resistencia a los mismos por parte de las bacterias, lo que incrementa la duración de los tratamientos, el costo de los mismos y una disminución en la eficiencia de dichos tratamientos. Una vez que se ha realizado la investigación del tema, puedes utilizar una infografía para responder a diferentes preguntas, tales como ¿cuál es el problema seleccionado y cómo lo puedes definir? En este caso, la resistencia a los antibióticos. Los antibióticos son medicamentos utilizados para prevenir y tratar las infecciones bacterianas. La resistencia se produce cuando las bacterias mutan en respuesta al uso de estos fármacos. Son las bacterias y no los seres humanos ni los animales las que se vuelven resistentes a los antibióticos. Estas bacterias pueden causar infecciones en el ser humano y en los animales y son más difíciles de tratar que las no resistentes. ¿Cuál fue su origen? El desarrollo de resistencia a los antibióticos es un proceso natural e inevitable. Es así porque los microorganismos son seres vivos que a lo largo de su evolución han desarrollado estrategias que les permitan explorar nuevos nichos y sobrevivir. El descubrimiento de los antibióticos es uno de los maravillosos resultados del desarrollo científico concretado en los trabajos de Louis Pasteur y Robert Koch al establecer la teoría microbiana de la enfermedad y los postulados sobre causalidad. Otra pregunta que puede ayudarte para la elaboración de tu Flip Video es ¿cuáles han sido los hechos históricos más importantes que han dado lugar del problema que seleccionaste? Para este caso, en 1945, Alexander Fleming advirtió en una entrevista para el New York Times que el uso excesivo de la penicilina ocasionaría la selección de bacterias resistentes. Para 1946, muy pocos años después de iniciada la disponibilidad de la penicilina para uso médico abierto, el 14% de las cepas de Staphylococcus aureus fueron resistentes. En 1950, la resistencia creció al 59% y para el año 2014 esta resistencia alcanzó el 99%. Por otro lado, otra pregunta que te ayudará podría ser: indica quiénes fueron los principales líderes de los hechos históricos del problema seleccionado. Para la resistencia a los antibióticos, en su plan de acción contra el crecimiento de la resistencia, la Organización Mundial de la Salud
esboza las actividades a diferentes niveles, que incluyen generar y compartir información epidemiológica, aplicación de medidas de prevención de infecciones, optimizar el uso de antibióticos a través del desarrollo de políticas nacionales y globales sobre el consumo y producción de antibióticos, restricciones sobre el consumo de antibióticos como promotores del crecimiento en el ganado y el uso razonado para el consumo humano. Otra pregunta sería, ¿en qué contexto se puede manifestar o dar el problema seleccionado? Durante casi 7 décadas, la humanidad ha participado del beneficio de los antibióticos. Hoy, la gran mayoría de los procesos infecciosos se resuelven con cursos cortos de tratamiento, pero es cada vez más frecuente encontrar en la práctica médica y en los reportes científicos ejemplos de una amplia resistencia a los antibióticos. En el mundo, son múltiples los reportes del aumento en la resistencia hasta alcanzar niveles alarmantes. Por otra parte, podrías complementar tu investigación respondiendo a la pregunta, ¿qué países presentan en mayor porcentaje o medida este problema? Indica en qué posición se encuentra tu país. Los diferentes grupos de antibióticos, de acuerdo a su estructura y un resumen de la situación global de la resistencia, han mostrado que la mayoría de los compuestos derivados de la investigación de moléculas obtenidas naturalmente, por ejemplo, las penicilinas provienen de hongos, los aminoglucósidos de actinomycetos y los polipéptidos de bacterias, y los menos son biosintéticos como la fenoximetilpenicilina, semisintéticos como las ampicilinas o sintéticos como el cloranfenicol. México se encuentra con cerca del 47% de reportes de resistencia a lo que son los tratamientos para infecciones de vías urinarias y el uso de antibióticos de este tipo. Otras preguntas más que podrías agregar sería ¿cómo percibes el problema seleccionado en la actualidad? Y dar un ejemplo de ello, como este que se ha puesto respecto a la resistencia antimicrobiana a los antibióticos. No debes de olvidar de incluir toda la bibliografía o los recursos que utilizaste para tu investigación y posiblemente incluir también una evaluación para saber cuánto del tema aprendieron tus compañeros.